Buenos días, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. En esta oportunidad quiero hacer un video con respecto a una nota de voz que me manda uno de mis allegados que me parece sumamente interesante. A lo largo de la historia, ustedes saben por qué las religiones han tomado tanto poder. Porque la gente no piensa y dan por hecho que cuando un sacerdote habla es porque ese sacerdote es la voz directa de Dios y que lo que dice el sacerdote prácticamente lo dice Dios. En el Concilio de Nicea, por ejemplo, tras la muerte de Jesús, después de que los romanos tomaron el control, se reunieron todas las élites canónicas y, como ustedes comprenderán, de forma voluntaria, quien no creía en los dogmas de la iglesia en ese entonces era catalogado hereje, quemado en la hoguera por herejía, puesto que debían ser los pecados purificados con el fuego del arrepentimiento, y si no querías morir en la hoguera como hereje, como bruja, como blasfemo, tendrías que inclinarle la cabeza a las élites. Y así la Iglesia Católica tomó el poder. Y la gente, por ejemplo, en su ignorancia, 2000 años después, le seguimos rindiendo pleitesía al Papa, a los pontífices, a los obispos, a los sumos sacerdotes, al clérigo cristiano, solo por el simplemente hecho de que tienen plata, de que están apostados en Roma, la gran ramera, Babilonia la Grande, como dice la Biblia, la bestia inmunda que se posa sobre todas las naciones y que, bañada con la sangre de los santos, con linos de color púrpura y escarlata, hacen de la religión la forma de poder y control. Y la gente sigue diciendo amén, la gente sigue rindiéndole pleitesía al Papa, y la gente sigue, dentro de su ignorancia, dándole poder a esa religión que, tras haber acribillado el nombre de Cristo, tengan en cuenta que Cristo no vino aquí a fundar religiones. La religión la fundó la Iglesia Católica Apostólica y Romana bajo el miedo, el imperialismo, la opresión y la tortura. Y lo que se opusiera al Papa, no olviden que los papas tenían más poder que los reyes y los gobernadores y los presidentes, inclusive todavía lo tienen, eran simple y llanamente catalogados como apóstatas herejes. Eran una abominación ante Dios. Entonces, así, en el Concilio de Nicea inventaron los mandamientos y nos hicieron creer que eran directamente de la mano de Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. Crearon los mandamientos, crearon los sacramentos, crearon el matrimonio, crearon los pecados capitales, crearon la confesión, crearon el celibato. Y la gente, en su ignorancia, sigue dándoles poder pensando que esas cosas vienen de Dios. Ahora bien, siendo la manipulación religiosa lo que le ha dado poder al cristianismo, sabemos ustedes y yo todas las abominaciones que hacen los cristianos, los sacerdotes, los pastores, y para de contar.
prueba viviente. Yo, por ejemplo, que soy hijo de un sacerdote, actualmente vicario general de una importante arquidiócesis en Colombia, producto de una violación de una mujer que quiso ser monja, mi madre, que en paz descanse. Y yo soy en carne propia la ferviente prueba del pecado entre un cura y una monja, y heme aquí 64 años después. Una de las vivencias que me cautivó, que cambió mi vida, una de las experiencias que cambió mi vida, cuando yo tenía 22, 21 años, fue el privilegio de haber podido conocer la Gnosis. Y en la Gnosis tuve yo el privilegio y el poder, gracias a mis maestros, de poder conocer la experiencia maravillosa del desdoblamiento astral. Una vez que me di cuenta, a través del desdoblamiento astral, que nosotros somos más que bulto de carne y huesos, que pude yo contactar directamente esos seres espirituales que llaman religiosamente espíritus. Cuando pude salir en astral y darme cuenta de que ustedes y yo somos orbes de energía, acostumbrados a estar encapsulados en cuerpos de carne y hueso, tras esas experiencias o desdoblamientos astrales, en las cuales uno de forma maravillosa puede estar en contacto con nuestros hermanos mayores y nuestras entidades, pude darme cuenta de muchas cosas que la gente da por ciertas, que la gente da por verdades. Y entre las 1001 experiencias que yo pudiera contarles, de las 1001 veces que me he desdoblado astralmente, cuando yo tuve la experiencia de estar en el reino de los muertos, de los espíritus, pude yo evidenciar cómo somos orbes de energía. Millones y millones y millones de esferas de tamaños diferentes y de colores según nuestra pureza espiritual, y como orbes de energía en ese hermoso cosmos energético, cientos de orbes, digamos que son paridos a cada segundo, a cada minuto, cientos de miles de millones de orbes. Y no teniendo cuerpo físico podemos comunicarnos en conciencia, pues somos orbes de energía en estado consciente, con esos seres que ya están muertos y que siguen estando vivos, pero que salen astralmente a voluntad. Porque ¿qué es cuando uno sale en astral? Es una muerte súbita, provocada de forma consciente, en donde entramos al reino de los muertos, pero estamos muertos conscientemente. Todavía pertenecemos a este cuerpo biológico. Mientras que la muerte inconsciente son esas personas que pierden el cuerpo biológico y por no estar, digamos que, preparadas espiritual y psicológicamente, mueren de forma inconsciente, no se dan cuenta que vuelven a morir y son paridas nuevamente en la tierra mediante lo que llamamos reencarnación. Y ahí viene la pregunta de mi ahijado El Salvador. Antiguamente se creía, cuando una persona tenía pensamientos oníricos de que yo fui esto, yo fui aquello, yo viví en tal parte, yo viví en tal época, sueño con que yo tuve otra vida, sueño con que yo tuve una existencia que no es esta, siento que antiguamente yo era esto o era aquello. Se consideraban que eso eran enfermedades mentales, esquizofrenia, delirios de grandeza. La ciencia fue abarcando, fue cuestionando, hasta que se probó psicológicamente, bajo terapia de hipnosis, lo que a nivel psicológico llamamos los terapeutas regresión hipnótica. Mediante la cual, en un estado de regresión consciente, se hace que el espíritu viaje
hasta el estado embriónico de la madre, en ese estado fetal donde nadábamos, en esa placenta dentro de nuestras madres. Y el terapeuta sigue el estado hipnótico regresivo de ese estado placentario hacia atrás. Para nuestras sorpresas, dándonos cuenta de que una vez que regresamos del vientre materno hacia atrás, pasamos una especie de vórtice, de puente, de laberinto, donde somos succionados, somos extraídos, somos chupados para volver otra vez a reencarnar nuevamente en un siguiente estado probatorio carnal. Me pude dar cuenta yo en la gnosis, al estar desdoblado astralmente, que cuando yo me ponía en comunicación con toda esa serie de orbes de energía que somos ustedes y como yo, en estado consciente, esos maestros ascendidos me llevaban, dependiendo de las preguntas que yo le hacía, como un orbe de conciencia infinita, y me eran contestadas muchas inquietudes. Y yo veía que en ese estado universal, en donde miles de millones de orbes flotaban en toda clase de tamaños y colores, yo veía como a lo lejos, dentro de ese mar de millones y millones y millones de orbes, que parecíamos un universo galáctico de puras esferas luminosas, muchos orbes eran custodiados por 4 orbes enormes de gran luz. Según me indicaron, cuando yo pregunté, eran los 4 maestros vigilantes o los 4 mayores. Esos 4 mayores están encargados de custodiar como orbes de energía pura, ángeles prácticamente, arcángeles, colocados allí por Dios, custodian un vórtice en el espacio y tiempo que succiona a miles y a miles y a miles de millones de orbes que van muriendo inconscientemente aquí en la Tierra. Dejamos el cuerpo, morimos de forma inconsciente, y automáticamente somos chupados, somos succionados y somos llevados en ese laberinto que muchos dicen, los que hemos experimentado experiencias súbitas a la muerte, como ese puente blanco o ese umbral o ese túnel en donde están los ángeles, que no son más que orbes de energía que custodian ese puente, y son succionados esos espíritus hacia el vientre de una nueva madre terrenal. Ese vórtice, ese puente, es el paso espiritual en donde nuestra entidad espiritual, nuestro orbe energético, forma parte de esa energía del coito de nuestro padre y nuestra madre, y en el momento del semen, que insemina el óvulo, esa energía se une espiritualmente con la parte biológica, y ese orbe que somos ustedes y yo, entra dentro de ese coito, formando parte de esa ovulación, de ese semen y de esa concepción biológica, a entrar otra vez a quedar nosotros encapsulados en lo que sería nuestra nueva experiencia humana. Y somos probados una y otra vez en digamos que en una rueda infinita de reencarnaciones, puesto que no hay un número máximo de reencarnaciones. Todo depende de la velocidad en que ustedes y yo vayamos a la hora de prepararnos espiritualmente, y somos probados a diferente velocidad, tanto ustedes como yo, para llegar finalmente, como dicen los mormones, a llegar a ser como dioses. Ahora bien, si estamos siendo reencarnados una y otra vez, ¿cómo quedamos ustedes y yo con respecto al palo mayombe a la hora de poner a trabajar esos enfumbes? Entonces hay una nota de voz muy simpática que me manda uno de mis ahijados, que quiero compartirla con ustedes.
la más grande me hizo una pregunta bien interesante. Yo le dije, le vamos a preguntar al padrino porque yo tengo una remota idea, pero no tengo la respuesta. Traemos al espíritu de un muerto, lo traes a trabajar contigo, ¿sí? Es con el que fundamentas la prenda, ¿sí? Imaginemos lo que se llama Pepito. Pero, como se supone que todos nosotros evolucionamos en algún momento de la vida y volvemos a reencarnar, ¿qué pasa si yo tengo a Pepito? Por decir algo, ¿sí? Tengo a Pepito y resulta que el espíritu de Pepito reencarna en otra vida, ¿sí? Al reencarnar, quiere decir que ya no poseo el espíritu de Pepito. ¿Qué es lo que queda ahí? Entonces, yo me imagino que como colaboran otros espíritus con cada muerto, pueden ser ellos los que están ahí, pero si pudieras darnos luz ahí en ese tema. Igual que, por ejemplo, los espiritistas, ¿sí? Más que nada que ellos lo hacen, que a través de la mediunidad, ¿sí? Se les monta un espíritu y supuestamente ellos son materia de Juan José, y están creídos toda la vida que son materia de Juan José, y resulta que Juan José también evolucionó y después evolucionado vino a reencarnar. Quiere decir que ya no es Juan José el que viene a meterse en esa materia. Esa era la pregunta, padrino. Un abrazo de nuevo y gracias. ¿Saben ustedes por qué me gustó a mí tanto de la religión yoruba, aparte del palo mayombe? Porque en el palo mayombe no nos andamos con cuentos. El palero, el tata, no está rindiéndole pleitesía a muñequitos, como lo hacen los católicos ante la cruz de palo, sin ánimo de ofender y sin el deseo de respetar a nadie. El tata, el palero, no está rindiéndole pleitesía a estatuas de yeso, como lo hacen los espiritistas, las famosas cortes. No somos idólatras, porque no idolatramos ni veneramos imágenes, sino que atendemos una serie de osamentas humanas que son sacadas de Campofinda, del cementerio, y que lejos de ser muñecos, como lo hacen los espiritistas o los católicos, o algunas sectas que adoran muñecos de yeso o de palo, somos nosotros los tatas, los que profanando la tumba sacamos las criyumbas, esos huesos que son tan reales como ustedes y como yo, porque ustedes y yo somos criyumbas vivas, que poseen todavía cuerpo biológico, que es el enfumbe, una criyumba que se apartó de su cuerpo biológico. Ahora bien, si los espíritus reencarnan de forma inconsciente, ¿cómo podemos saber nosotros que ese enfumbe al que le tiramos chamalongos está allí? Muy sencillo. En las 6 veces que yo me rayé, tras averiguar aquí y averiguar allá, cuando yo decidí rayarme por última vez, una 7ª vez, yo pude notar en esos rayamientos y en el último más que todo, que el 70, 80, el 90% de las tiradas de chamalongos ante los enfumbes, siempre las respuestas son negativas. Uno le preguntaba con chamalongos a la lápida, el Salam Aleikum, hacían mis padrinos cuando yo era más joven. El Salam Aleikum, daban el nombre del difunto. ¿Quieres tú irte a trabajar para Elías Carvajal? Tiraban chamalongo y la respuesta negativa. El 70-80% de las tumbas de un Campofinda completo decían que no. Yo puedo evidenciar eso en cada una de las 7 casas de palo diferentes. En las 6 primeras siempre decían que no. Y por allá, después de preguntar muchas veces, algún muerto decía que sí. Cuando yo me fui a rayar por 7ª vez, me pareció mucha coincidencia eso, y yo le decía a mis padrinos, ¿pero por qué, padrinos? La gran mayoría de los enfumes de los muertos, al preguntar con licencia en Salam Aleikum, quieren salir a trabajar para fulano de tal, el Pino Nuevo, Elías Carvajal. Todos los muertos dicen que no. Y analizando y estudiando el fenómeno de la reencarnación, me pude dar cuenta que sencillamente, mis queridos amigos, esos espíritus no están allí. Porque es como dice mi ahijado El Salvador, si yo reencarno, vamos a suponer, yo muero hoy, y yo como muero de forma inconsciente, porque siempre he sido adoctrinado dentro de esa posición
de que me hacen creer que yo no soy más que carne y hueso, yo muero de forma inconsciente y automáticamente soy succionado por ese puente interdimensional en donde automáticamente caigo en un nuevo útero materno, gracias al coito de mi padre y mi nueva madre terrestre. Esos huesos de Elías Carvajal son simple y llanamente huesos, porque mi espíritu no está allí, ni está en el umbral de los orbes del que yo les hablo cuando uno se desdobla, porque automáticamente al morir de forma inconsciente yo volví a reencarnar en mi nueva madre y mi nuevo padre terrestre. Entonces el espíritu de Elías Carvajal no existe, porque está asumiendo una nueva reencarnación. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los enfumbes responden que no, porque a lo que uno tira chamalongos en nombre de Ensambién Pungo, que es Dios y que todo lo sabe, si no fuera Dios, Ensambién Pungo sabe que allí no hay espíritu alguno, porque ese espíritu está reencarnado en un nuevo embrión terrestre, en un nuevo nacimiento. Ahora bien, si ese espíritu está reencarnado, pues ahí no hay enfumbe que atender. Por eso es que la mayoría, el 70, 80, el 90% de los casos, los enfumbes siempre dicen que no, porque al tirar chamalongos se está tirando chamalongos sobre una tumba vacía que únicamente posee huesos, no posee espíritus, porque el espíritu, como dice mi ahijado, el espíritu de Pepito ya está reencarnado en su otra vida probatoria terrenal. Pero ¿qué pasa? Hemos sido engañados, se nos muere nuestra madre, se nos muere nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro hijo, lloramos, le prendemos una velita a la foto de nuestra madre, le ponemos flores a la foto de nuestro tío, de nuestro abuelo, de nuestro hijo, y nos pasamos toda la vida llorándole al espíritu de una madre, de un hijo, de un tío, de un abuelo, que no existen, porque ya reencarnaron en otra especie humana nuevamente que va a evolucionar como la anterior. Y en ese interminable ciclo de reencarnaciones estamos simple y llanamente atendiendo fotos, atendiendo bóvedas espirituales, atendiendo entidades que no existen porque ya están reencarnadas. Y yo le preguntaba a mi padrino, de todos los padrinos yo los quiero, a mis 7 padrinos los quiero mucho, que en paz descansen, pero sobre todo a Oyo Moloku, que es un padrino nigeriano muy famoso, igual que Álvaro, que en paz descansa en Colombia, metafísico, con el cual yo me crié dentro de los mormones. Ajá, pero padrino, si estamos reencarnando en un ciclo interminable de probación universal de reencarnaciones, hasta llegar a ser como dioses, como dicen ustedes los mormones, ¿cómo saber cuándo estamos atendiendo verdaderamente un espíritu? Y por eso es que yo no creo en los espiritistas, sin ánimo de ofender. Porque todos esos indios, todas esas cortes malandras, vikingas, María Leonza, la reina Felipe, las 3 potencias, Huaycaipuro, Ismaelito, José Gregorio Hernández, y para de contar, si son tan evolucionados espiritualmente a los que ellos murieron, y si José Gregorio Hernández, Ismaelito el Malandro, María Leonza, el Ánima Sola, la corte vikinga, José Gregorio Hernández, y para de contar, si ellos murieron de forma consciente y no se dejaron ser absorbidos por ese puente y no volvieron a reencarnar, están viviendo o están existiendo en un plano de lo que la Iglesia Católica llama el limbo o el purgatorio, que no existe, que no es más y nada menos que el umbral en donde habitan todos los espíritus libres que se niegan a ser absorbidos por ese puente para volver a ser paridos por una madre terrestre. En ese lapso, en ese limbo espiritual, en ese cielo, que es uno de los 3 cielos que llaman los mormones, de los 3 grados de gloria, habitamos los espíritus libres, los que morimos de forma consciente, y nos negamos y renunciamos a querer volver a ser absorbidos por ese puente, a ser succionados por ese puente y a volver a ser paridos por otra madre. En ese lapso espiritual de existencia, en donde ya conscientemente estamos orbitando en ese plano espiritual con todos los orbes que de forma consciente ya murieron, pero que se niegan a reencarnar
porque murieron de forma consciente, como lo hacemos nosotros cuando nos desdoblamos de forma consciente, nos negamos a volver a reencarnar, nos negamos a volver a ser paridos por una madre terrestre. Es allí donde los enfumbes están activos. ¿Por qué? Porque no están reencarnados, están en un estado espiritual de conciencia pura, son orbes libres que no quieren ser, digamos que, manipulados por ese puente que los fusiona a todos y que los obliga a volver a existir en una reencarnación nuevamente humana y volver a ser purificados en este plano terrestre. A esos espíritus libres, como cuando nos desdoblamos, que vemos que están allí en ese plano espiritual cientos de miles de millones de orbes siendo succionados para volver a ser paridos, esos seres espirituales que están en ese limbo, lo que el catolicismo llama el purgatorio, que no es más y nada menos una gran mentira, simplemente es un estado espiritual de libertad, en donde los espíritus que se niegan a ser cautivos tienen la libertad de ir y venir. Es allí donde habitan los enfumbes, es allí donde están los empungos, es allí donde están los santos orichas, y es allí donde están esos seres espirituales que, por decirlo así, se niegan a morir y se niegan a reencarnar nuevamente. Pero como somos muy pocos los que logramos hacer eso, porque no todos tenemos la capacidad de morir en estado consciente, simple y llanamente morimos desde nuestra ignorancia, ni siquiera nos damos cuenta que estamos muertos, caemos en ese sueño, automáticamente por esas entidades mayores somos absorbidos en ese puente, en esa dimensión, y en ese plano interdimensional volvemos a ser restaurados a nuestro nuevo cuerpo físico a través de la madre que nos está pariendo en el hospital. Entonces los enfumbes, mis queridos amigos, las entidades mayores, los seres espirituales y los seres con los que trabajamos son seres espirituales que están muertos, pero de forma consciente, que se han negado a ser extraídos, a ser succionados, a ser chupados por ese puente interdimensional que nuevamente es la madre terrestre por las cuales estamos siendo paridos una y otra vez. Entonces, como dice mi compañero del Salvador, es una pregunta muy interesante, lo cual quiere decir que los espiritistas, cada vez que dicen, no, que yo soy materia y soy el banco y bajé a Ismaelito y bajé a la corte malandra y pegan 4 brincos y se pasan una cuchilla por la lengua y se zampan una botella de ron, que porque Guaycaipú está aquí. Mis amores, sinónimo de ofender, son todos una cuerda de payasos y de farsantes, de estafadores, porque uno no puede tener poseso un espíritu que reencarnó, porque ese espíritu no existe, ese espíritu está ocupando otro cuerpo en una siguiente reencarnación probatoria. ¿De qué pasaría? Que esos entes espirituales que los espiritistas presumen que están siendo poseídos por ellos son lo que yo he llamado en otros videos entidades espirituales impostoras, entidades de luz alta, baja o media o intermedia, que se hacen pasar por el indio Guaycaipuro. Está el espiritista pegando 4 brincos, bajando a Ismaelito o a la corte Balandra o a José Gregorio Hernández o a la corte vikinga o al que sea, y se pegan 4 brincos y se doblan las manos, y dentro de su payasada, porque muchos son acuerdos de payasos y de farsantes, vamos a suponer, vamos a dar por hecho que hay un espíritu allí, pero no sale el espíritu ni de Ismaelito, ni de la corte vikinga, ni de la corte Balandra, ni de ningún payaso de esos, porque esos espíritus no existen, porque esos espíritus están muy ocupaditos asumiendo la nueva posición terrestre de su nueva reencarnación, en un número infinito de reencarnaciones hasta ser probados. Entonces es muy delicado, porque entonces caemos en manos de farsantes, caemos en manos de especuladores, caemos en manos de espiritistas, que porque dan 4 brincos y se zampa una botella de ron y se cortan la lengua con una cuchilla, la tribu de ignorantes baja la cabeza y se ponen a bailarle a una entidad espiritual que no existe, porque esa entidad espiritual a la cual estamos bailando y rindiendo pleitesía no existe, porque esa entidad espiritual está reencarnada en una nueva vida, en un nuevo estado probatorio terrenal. Por ende, el espíritu, como dice mi compañero, el espíritu de Pepito no existe, porque ya Pepito reencarnó.
Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos toda la vida con la foto de nuestra madre, llorando a nuestra madre. Ay, que a mi madre que está en los cielos, Dios la tenga en su gloria. ¿Qué cuento de gloria y qué cuento de cielo? Nuestra madre reencarnó y está en cualquier momento en la tierra siendo parida por un nuevo padre y madre terrestres. Entonces, ¿qué pasa? Esos seres espirituales, para poder nosotros venerarlos y que nos sean atendidos como nos atiendan a nosotros, nuestros enfumbes, tienen que ser espíritus libres, que se han negado a reencarnar. Pero para ustedes y yo poder hacer eso, tenemos que tener un estado de conciencia en donde sepamos perfectamente que ustedes y yo somos más que seres carnales, somos seres espirituales, somos orbes de energía, somos entidades espirituales indestructibles, como lo dice Albert Einstein. La energía no se destruye, solamente se transforma. Ahora bien, asumiendo el rol de entidades espirituales, al yo morir de forma consciente, salir y desdoblarme en astral, yo voy a darme cuenta de que el cordón de plata que une mi cuerpo biológico a mi cuerpo físico y espiritual desapareció. O sea, estoy muerto. Tengo yo que estar consciente de que no quiero bajo ninguna circunstancia ser nuevamente succionado y absorbido por ese puente interdimensional que me va a obligar a mí a ser parido por una nueva madre. Ya yo volver a existir aquí, en una nueva experiencia biológica y terrenal. Lo cual quiere decir que el esqueleto, la creyumba y las osamentas de Elías Carvajal simple y llanamente van a ser puros huesos, porque el espíritu de Elías Carvajal volvió a reencarnar. Pero si yo me niego a reencarnar y me niego, porque estoy conscientemente en mi pleno derecho espiritual, de que no quiero, porque no me da la gana, volver a pasar por ese puente, yo soy un espíritu que va a estar orbitando en ese plano interdimensional de orbes libres que se niegan a volver a ser paridos por una nueva madre. Y obviamente a lo que un padrino vaya con un ahijado y pregunte sobre mi tumba, tú Elías Carvajal, ¿quieres irte a trabajar para mi ahijado fulano de tal? Yo responderé que sí, con esos chamalongos que se tiren. ¿Por qué? Porque yo no estoy reencarnándome, porque yo me negué a una siguiente reencarnación. Yo tuve suficiente, me rebelé, y como ser espiritual rebelde que soy, me negué a volver a ser succionado por esa ley espiritual que pone Dios, y me quedé en ese estado de limbo, lo que llaman los católicos de purgatorio, lo que llaman los mormones el tercer cielo, para poder yo actuar a mi antojo y como se me dé la gana, bajando a trabajar cada vez que me arreen, cada vez que me den fula, cada vez que me den menga, y que me pidan ir con licencia a amarrar, a destruir o a sanar a alguien. Yo como enfumbe, cuando tenga mi criyumba metida en un caldero, yo podré trabajar para ese ahijado y dar respuesta afirmativa cuando ese tata vaya con licencia a mandarme a mí a laborar. ¿Pero por qué? Para que eso pase, tengo yo que ser un espíritu libre que se ha negado a volver a morir y a volver a reencarnar. Pero eso, mis queridos amigos, es una lucha espiritual eterna que muchos seres humanos, como pasan toda su existencia en la ignorancia, mueren peor de como llegaron y quedan siendo amarrados y esclavizados a una serie interminable de reencarnaciones. Por eso es que la mayoría de los enfumes, mis queridos amigos, a la hora de preguntar en Campo Finda dicen que no. ¿Por qué dicen que no? Porque esos espíritus no existen, son puros huesos vacíos, puras osamentas, puros cascarones. Porque esos espíritus, como dice mi ahijado del Salvador, no pueden existir porque simple y llanamente tengan criterio propio y 4 dedos de frente. Si ese espíritu reencarnó y murió dentro de esa ignorancia y fue obligado a pasar por ese puente que podemos ser partícipes de conocer cuando nos desdoblemos astralmente, si ese espíritu fue obligado por su propia ignorancia a volver a ser parido en una segunda reencarnación, tercera, cuarta, en fin, para de contar, ese espíritu no puede estar aquí porque está muy ocupadito ocupando un cuerpo biológico en su siguiente estado de probación. Entonces es muy delicado, por eso es que yo no creo en espiritistas. Para mí los espiritistas son una cuerda de farsantes y de payasos. Pero es que me prueba a mí de que Guaycaipuro, la Negra Matea, el Negro Felipe, Ismaelito, la Corte Malandre, José Gregorio Hernández, o para de contar, o Nicanor Ochoa, el que sea, está allí. Si ese fulanito debe estar reencarnado en un cuerpo biológico nuevo, entonces ese espíritu, que yo creo que es Nicanor Ochoa, o el Pastelito Verde,
o qué sé yo, María Leonza, o en fin, simple y llanamente es un espíritu impostor que se está haciendo pasar por ese Nicanor Ochoa, o por ese Ismaelito, o por esa corte malandra, o por esa ánima sola, o por esa entidad que yo venero, que simple y llanamente es una entidad impostora que está jugando conmigo, haciéndose pasar por una entidad que no es, porque esa entidad reencarnó en un nuevo estado biológico de existencia. Por eso es que me encanta el palo mayombe, porque el palo mayombe no se anda con jueguitos, porque ese espíritu, si me dijo con chamalongos que se quería venir a trabajar conmigo por medio de mi padrino, es porque ese espíritu es un espíritu libre, que tiene la capacidad de elegir. Sáquenme de aquí, saquen mis huesos de aquí, porque yo estoy presente sobre esa tumba, y por eso los chamalongos dieron que sí. Mientras que si dicen que no, es porque simple y llanamente, ante Nsambien Pungo, que Dios que todo lo sabe, Nsambien Pungo sabe que ese espíritu se mandó nuevamente a reencarnar, y por ende Senfume no existe, y por eso los chamalongos siempre contestarán que no. Eso es muy importante, porque se me viene a la mente, no podemos tomar a la ligera la tirada de los chamalongos, porque si tomamos a la ligera en el palo mayombe la tirada de los chamalongos, estaríamos nosotros asumiendo el papel de estar manejando un enfumbe que no existe, o de estar manejando un enfumbe que creemos que es ese enfumbe y es un espíritu impostor. Por eso es que la tirada de chamalongos debe ser correcta, debe preguntarse una sola vez, y debe preguntarse con licencia ante Nsambien Pungo si ese hombre fulano de tal que aparece en la lápida quiere irse o no a trabajar para mi ahijado fulano de tal. Se tira una sola vez. Respuesta directa, chamalongos hacia arriba. Sí, efectivamente. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que ese espíritu es un espíritu libre, que no reencarnó, que está latente en ese estado de evolución constante, pero que se niega a volver a ser parido por una madre terrenal y quiere tomar parte activa en este mundo espiritual, siendo en este caso pues un enfumbe a través de Nsambien Pungo. Un tema muy interesante, muchachos. Se les quiere mucho, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos en Salam Aleikum, Salam.